Lo que les voy a presentar el día de hoy es mi trabajo de grado final, que se titula Abordaje comunitario por medio del juego para fortalecer los procesos de comunicación comunitaria. Se desarrolló en la cooperativa Coptominé, que está ubicada en el municipio de Guatavita, Cundinamarca, en Colombia. Las personas que me acompañan el día de hoy, ay, a ver, ¿por qué no pasa? Espérenme un momento, ¿por qué no pasa? Ya. Son los miembros del tribunal que están allí en pantalla, el doctor Warner, Carmen Dalí Duarte, Luis Pablo Orozco y el doctor Alejandro Triana, quienes me van a acompañar el día de hoy. Lo que vamos a ver a continuación es la introducción de mi trabajo, el marco teórico referencial, la metodología, los resultados, las propuestas y conclusiones. Este trabajo, como les contaba, se desarrolló en Colombia, en el departamento de Cundinamarca, en un municipio que se llama Guatavita, en las veredas de Tominé de Blancos y Tominé de Indios. Este municipio está dividido por la construcción de un megaproyecto que se hizo más o menos entre 1960 y 1970, que fue el embalse de Tominé, que son las figuras que ustedes ven a mano derecha de su pantalla, donde se dividió el territorio, que era todo el municipio de Guatavita, se inundó el municipio tradicional y separó, dividió a las veredas que les mencionaba, Guatavita, Tominé de Indios y Tominé de Blancos, del centro urbano de Guatavita la Nueva, como llaman el nuevo municipio. Las personas que trabajaron conmigo en este estudio hacen parte de una asociación de producción lechera, se llama Coptominé, y de la cual tuve la fortuna de conocer y trabajar con ellos, y los bautizamos como unidad. Es importante que entendamos los antecedentes del contexto para comprender por qué las problemáticas que ellos manifestaron a lo largo del estudio. Y es que con la división, con la construcción, perdón, del embalse, el desplazamiento de los territorios se evidenció en la salida de muchas familias del municipio y en la desconexión territorialmente hablando de estas veredas con su centro urbano. Posterior a ello, se generó la implementación del plan de manejo ambiental que generó prohibiciones de ingreso y uso del territorio que anteriormente era usado para temas de ganadería, algunos de agricultura y muchos de turismo. Pero posterior a esto, pues entonces se empezaron a restringir los usos y usuarios del territorio como tal por la construcción de este embalse. También hubo una declaración de zonas de conservación por los planes de ordenamiento y manejo de las cuencas que en Colombia se llaman los PONCA, que son los que organizan y, digamos, permiten o no las actividades alrededor de los cuerpos de agua que están dentro de las cuencas y subcuencas del país. Además de esto, en el territorio se generó una presencia de especies invasoras arbóreas como son el retamo espinoso, la Acacia currens, el eucalipto y el pino, que generan degradación en el suelo. Por ende, estos territorios empezaron como a coartar los espacios de funcionamiento de las comunidades que allí se encuentran, generando carencia de ingresos para ellos. Hicimos un diagnóstico comunitario que fue participativo y fue realizado por las personas que participaron en este estudio a través de la matriz de Western, donde se identificó el problema más crítico y también se identificó la menor cantidad de agentes externos que pudieran intervenir para poder solucionar la problemática que se identificara. El problema que se identificó como más crítico fue la falta de comunicación entre los asociados, lo cual impide pues, la generación de propuestas de proyectos y estrategias, que es un problema que además identificamos que era solucionable dentro de las actividades de los mismos actores. No necesitamos actores externos para poderlo solucionar. Un problema crítico que se identificó como segundo fue la falta de agua potable y agua para animales o cultivos en épocas de verano, por las condiciones de los suelos y las pocas fuentes de nacederos que tienen en Tominé de Blancos y Tominé de Indios, donde se ubica la cooperativa. Y finalmente, un problema activo que fue la generación de estrategias para desarrollar proyectos comunes. Este problema de investigación lo abordamos desde varios puntos. Primero reconocimos la historia de la comunidad, qué fue lo que pasó, cuáles han sido sus retos que han tenido a lo largo de la historia, cómo lo superaron. Hicimos entonces el diagnóstico y dentro del diagnóstico hicimos con cartografía social la identificación y apropiación del territorio con relación a la visión de la comunidad con
teniendo en cuenta el embalse, que hoy día pues ya es como parte del panorama de las comunidades. Entonces identificamos el problema y generamos una propuesta para poderlo solucionar y que finalmente nos dejara un resultado de todo eso que fuéramos a aprender dentro del proceso. Lo que ustedes ven aquí son imágenes de ese trabajo, vemos la línea del tiempo que se hizo con la comunidad, el trabajo de cartografía social que fue muy importante y muy interesante hacerlo con ellos. En ese sentido hicimos ese trabajo y se identificó la problemática. ¿Cuál es la justificación de este estudio? Entonces, es importante porque permite resolver la problemática de la falta de comunicación, permite identificar y aportar herramientas, así como habilidades comunicativas, amplía el ejercicio de la ciudadanía y la participación en contextos más amplios y potencia la capacidad para resolver los problemas sin depender de externos. Es pertinente porque aporta al abordaje de los profesionales que trabajan con comunidades, fortalece a la comunidad en sus habilidades para la comunicación y la participación, permite también la construcción de escenarios comunes, disminuye los conflictos y aporta a la planificación de objetivos comunes que ahorita vamos a ver cómo se conectan con los objetivos de desarrollo sostenible. La originalidad, pues, es porque propone el juego como una herramienta metodológica e instrumento no invasivo para abordar problemáticas con la comunidad. Es una herramienta que bajo su formulación intencionada permite obtener información de las poblaciones con las que se trabaje y permite también resolver problemáticas desde otras metodologías. Es importante aquí que tengamos en cuenta que la comunidad con la que estoy trabajando son personas adultas que han dejado de jugar desde muy temprana edad porque han tenido que dedicarse a apoyar a sus familias para conseguir los recursos económicos. Bien, como les decía, este trabajo está conectado, esta pertinencia, esta importancia, esta originalidad está conectado con los objetivos de desarrollo sostenible en el sentido en que el objetivo 16, 13, 11 y 10 están buscando fortalecer la participación y la adopción de decisiones inclusivas. Está también promoviendo mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y la gestión, específicamente en comunidades locales o de países en desarrollo. También esto implica la inmersión en políticas y planes integrados a nivel nacional e internacional y potencia siempre la inclusión social de varias poblaciones o personas de la comunidad y de otras comunidades. Bien, ¿cuáles son los objetivos de la investigación? El objetivo general de esta investigación era establecer las alternativas aplicables a los conflictos de comunicación de la cooperativa Coctominé del municipio de Guatavita, Colombia, para la generación de transformaciones en su relacionamiento como comunidad. Para ello se identificaron tres objetivos específicos. El primero, que era caracterizar las herramientas que han usado la comunidad para resolver sus conflictos de comunicación internos. El segundo, determinar la relación entre la transformación social y la comunicación para favorecer las relaciones comunitarias. Y el tercero, evaluar la incidencia de las formas de comunicación de las personas de la comunidad aplicadas para resolver sus conflictos. Vamos a ver entonces el marco teórico. Este trabajo tiene estos referentes teóricos que son la comunicación como constructor de contextos, el diálogo de saberes como el reconocimiento del otro en su saber, la comunidad como una construcción mediante la comunicación y el lenguajear, que es un término del maestro Maturana, de roles y de la identidad, y el juego como una herramienta para resolver el conflicto en la comunicación y la planificación para atender necesidades, proyectar emprendimientos y hacer parte de los cambios. Los autores que acompañaron todo este trabajo, los más relevantes, porque fueron bastantes, fue Nicolás Buenaventura, el escritor colombiano, muy importante para mí porque él habla de la importancia de la comunicación para las comunidades, para la cotidianidad, para las conexiones. Humberto Maturana, él es biólogo y tiene un libro que lo recomiendo mucho, que es La biología del amor. Habla mucho de la construcción de la comunidad a partir de la acción del lenguajear, que básicamente es esa construcción en el diálogo, en la comunicación, que nos permite hacernos como comunidad en relación con otros, los que están alrededor nuestro.
Durán y Nieto, porque sus análisis de política me permitieron entender a qué se refiere la comunicación hoy día, los temas de información y la transformación de esas comunicaciones actualmente. Gilso, porque me enseñó sobre los diálogos de saberes, a profundizar sobre esos temas, y Mefalópulos por la comunicación participativa. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos? La metodología. Este es un trabajo de investigación de tipo cualitativo con un enfoque de investigación y acción participativa, en el que iniciaron 22 integrantes de la cooperativa lechera Tominé, que viven en las veredas de Tominé de Blancos y Tominé de Indios en el municipio de Guatavita. Empezaron 22 integrantes, no obstante, con el paso del tiempo, por tiempos, por trabajo, por ocupaciones, finalizaron conmigo este trabajo de grado 12 personas de esas 22. Se planteó una estrategia para trabajar la problemática de la comunicación, que es la que ustedes están viendo en pantalla, de la siguiente manera. Planteé juegos para la identificación de las problemáticas en la comunicación y adoptar herramientas de solución a esa problemática. De la misma manera, juegos para identificar cómo se estaban resolviendo los conflictos y cuáles eran las medidas que podíamos adoptar, y juegos para identificar cómo se está desarrollando la planificación en la comunidad y adoptar herramientas para solucionar las problemáticas que al respecto se hubieran presentado. De manera transversal se hicieron dos actividades, una que se llama el diálogo de saberes, que es un intercambio con profesionales en ciertas materias externos a la comunidad, y el proyecto, que es como una evaluación para identificar todas esas habilidades que identificamos que tenían y que apropiaron en el largo del proceso para los temas de comunicación, resolución de conflictos y planificación, en un proyecto que fuera de interés de ellos y que está asociado a la segunda problemática que vimos en la identificación de los problemas en la parte inicial de la presentación. Lo que encontramos en el trabajo son juegos que están atendiendo cada uno de los impactos. El primer impacto pues era reconocer las herramientas que ha usado la comunidad para poder resolver sus conflictos internos. Y en ese juego, para reconocer esas herramientas, se plantearon 4 de los que ustedes están viendo en pantalla, que se llama Editar el dibujo, el burro, historia de los burros, el poder de la palabra, y lo que ustedes van a encontrar allí es la intención objetivo. Cada uno de estos juegos tiene un objetivo particular, está intencionado, tiene la descripción de qué se trata el juego y los materiales necesarios para el desarrollo del mismo. De otro lado, para el objetivo 2, se plantearon estos juegos para fortalecer las herramientas, que fue el despelote, el cuadro de las posibilidades, ahorita les voy a ampliar un poquito más de qué se tratan, la subasta y el baile, que fueron juegos que nos permitieron fortalecer las herramientas con las que la comunidad ya venía y las que era necesario empezar a implementar. Finalmente, hay unos juegos que son como el resumen de la implementación de todo lo aprendido, que fueron la receta y la isla desierta, y atienden al objetivo número 3 de este trabajo. Hubo, como les decía yo a ustedes, unas actividades transversales que son los diálogos de saberes. Se hicieron 3 diálogos de saberes y el proyecto, que plantea un borrador sobre la atención al segundo objetivo a la segunda problemática identificada. De los diálogos de saberes se hicieron 3 diálogos de saberes. El primero es: ¿y si no tenemos agua, qué hacemos? Se trata de un espacio donde traemos el profesional externo. En este caso nos acompañó el ingeniero Gerardo Chaparro, él es ingeniero ambiental, y se sentó con la comunidad a botar ideas sobre qué podríamos hacer si no tenemos agua, cómo lo resolvemos, porque la comunidad no tiene acceso al agua que tiene el embalse de Tominé. Fue un ejercicio muy interesante, del cual salió una de las propuestas de proyecto que les voy a presentar al finalizar de este trabajo. El segundo diálogo fue las amenazas a la producción lechera. Nos acompañó el zootecnista Arturo Torres. Con él se habló muy chévere porque estaban hablando de ganadería y es pues como uno de los temas fuertes de la comunidad, en la que se sintieron, pues como decimos aquí, como pez en el agua. Y el último, el diálogo de saberes 3, que hablamos sobre agroecología. Ahí nos acompañó Camilo López, es el ingeniero agrónomo, y también nos permitieron estos diálogos de saberes pues ponernos a la par con profesionales como comunidad
sin miedo a expresar nuestras ideas sobre estos temas que tratamos. Bien, ¿cuáles fueron los resultados? Los resultados para el objetivo 1, como les mencionaba, era identificar cuáles eran las herramientas que tenía la comunidad. Los juegos que se implementaron fue dictar el dibujo, que nos permitía aprender o reflexionar sobre cómo decimos lo que decimos y qué escuchamos de las personas que nos hablan. El burro y las historias de los burros tienen que ver con el uso de la palabra que tenemos hacia los demás y cómo nosotros recibimos lo que los demás nos dicen y también cómo tiramos para un lado y para el otro en vez de trabajar en unión para obtener objetivos comunes. El poder de la palabra fue un ejercicio supremamente sensible, creo que de los más sensibles que hicimos, pero fue muy hermoso porque permitió darnos a entender y conocer y reflexionar sobre el uso de la palabra que nosotros hacemos para otras personas y cómo la palabra nos puede potenciar como en nuestra vida o cómo nos puede perjudicar. Por eso hay que tener cuidado con ella. Que encontré que la comunidad tiene un respeto por todas las personas de la comunidad que las conforman, o sea, ellos procuran no ser agresivos, no insultar, no usar malas palabras con sus compañeros, tienen una capacidad reflexiva inmensa y ellos no lo reconocían, no lo sabían. Eh, pero hay una dificultad en ese momento que es el poco esfuerzo por hacerse entender y por escuchar lo que el otro nos está diciendo. Hay un desconocimiento de las habilidades comunicativas que tienen en ese momento y hay pensamientos negativos de ¿para qué nos ponemos a hacer ese proyecto si eso no va a salir? Eso no nos pongamos a perder el tiempo porque eso no va a salir. Entonces tenían una visión bastante negativa de las cosas. En ese momento, aquí hay un ejemplo, es el juego de dictar el dibujo. El objetivo de este juego era dictar el dibujo a su compañero que estaba a espaldas dictándole las figuras geométricas y se debe buscar el dibujo más exacto. Que encontramos que es un reto hacerse entender porque hay personas que no escuchan a la misma velocidad que nosotros, porque hay personas que no escuchan definitivamente o porque nosotros tenemos dificultad para expresar lo que queremos expresar a otros. Los recuerdos es que no entendió, no se hizo entender, no lo escuché. O otro que encontramos, otro recuerdo muy importante, es que se puso en la posición del otro para poderle dictar el dibujo y por eso salió bien. Es decir, me puse a la derecha de él, no a la derecha mía, para poderle dictar el dibujo y eso fue lo que funcionó. Bien. Para el objetivo número 2, que se trata de determinar la relación entre la transformación social y la comunicación, para fortalecer los relacionamientos de la comunidad, usamos los juegos del despelote, identificación de cómo nos organizamos, el cuadro de las posibilidades, se trata de cuántas soluciones puede tener un solo conflicto, la subasta, que es la escalada del conflicto, y el baile, que nos requiere saber cómo nos adentramos al espacio del otro o cómo permito que otros entren a mi espacio. Fueron ejercicios supremamente interesantes donde la comunidad se manifestó en todo su esplendor. En el juego del despelote fue la primera comunidad que en años de que yo he llevado a ejecución este juego, ellos se organizaron de acuerdo a sus habilidades, a los tamaños, a las edades. Bueno, fue muy interesante el juego. En el cuadro de las posibilidades, comprender que un problema tiene más de 3 opciones de solución fue maravilloso. Y la subasta, ellos me cambiaron absolutamente todo el objetivo del juego, pero fue genial porque no se dejaron guiar por mí y lo hicieron como quisieron, pero fue absolutamente enriquecedor. ¿Qué encontramos en este objetivo 2? Que conocen sus habilidades y sus dificultades, que se cuestionan, ellos se cuestionan todo el tiempo, reflexionan, preguntan, piensan en el beneficio común, pero aún en este espacio les falta confianza y siempre buscan terceros para que decidan por ellos o para tener a quien echarle la culpa si las cosas no funcionan. Desisten o se alejan para no hacer problema, dicen ellos, entonces no se apropian del conflicto, sino que lo que hacen es alejarse para no resolver. Este es uno de los ejemplos, el despelote, que era llevar 12 pelotas del extremo, de un extremo al otro, pasándoselas al compañero, y las personas que están alrededor tenían que decir por qué se caían las pelotas, no se podía caer ninguna al suelo,
En una segunda ronda las pelotas son de cristal, entonces son más cuidadosos, y en una tercera la pelota es de cristal y va con la comunidad adentro. Y la pelota no se cae, ninguna de las 12 pelotas se cayó. Entonces fue fantástico. Los recuerdos es que la lanza muy rápido, usted no estaba atento, usted no sé qué, siempre le echamos culpas a terceros. Pero en otras es que sí reconocimos que la comunidad adentro es muy importante y que para alcanzar objetivos comunes tenemos que todos aportar de algún modo para que eso se logre. Bien. En el objetivo 3 implementamos los juegos de la receta y la isla desierta. La receta nos permitió aprender a planificar. La isla desierta, determinar cómo estamos resolviendo los conflictos, y los diálogos de saberes, que fueron las puestas en escena de las pruebas de que estábamos aprendiendo en todo el proceso. Y el proyecto como tal. ¿Qué encontramos aquí? Que ya teníamos el control del uso de la palabra y la emoción, que surgieron nuevos líderes que no sabían que eran líderes y lo son, y lideresas, porque la gran parte de las personas que participaron son mujeres. Reconocen sus habilidades para planificar, pero siguen con un tema, y es que incumplen los compromisos porque dudan de sus capacidades. Y si es muy complicado, prefieren que otra persona lo haga, pero ellos no se apropien aún de la situación. Este es el ejemplo de la receta. Tenían que hacer dos recetas, una que es el arroz con pollo, un plato típico nuestro, y otra que es el arroz con coco, que es nuestro también, pero es del Pacífico. El grupo que ganó fue el que hizo el arroz con coco, porque decían ellos, fuimos muy cuidadosos porque no conocíamos la receta, entonces por eso lo hicimos con todo el rigor del asunto. En cambio, los de la otra receta, pues la conocían y se confiaron, y por eso les salió mal. Bueno, ¿cuáles son los resultados? Ustedes van a encontrar aquí en este trabajo los formatos guías para los diferentes técnicas de recolección de la información, los grupos focales, la cartografía, las entrevistas, el seguimiento a los juegos y cómo plantearlos. Y van a encontrar allí todas esas memorias y instrumentos que les pueden servir para otras oportunidades. Las propuestas. Este trabajo, creo que a diferencia de varios de los que se han presentado, tiene no una propuesta, sino dos. Presenta una propuesta para la comunidad y una propuesta a los profesionales que trabajan con las comunidades. La primera es para la comunidad, se denomina evaluación comunitaria de la viabilidad de las redes de atrapanielas para la recolección de agua en las veredas de Tominé de Indios y Tominé de Blancos en el municipio de Guatavita. Su objetivo es facilitar en comunidad, o sea, en el equipo de la comunidad, la evaluación de la viabilidad de las redes de atrapanieblas como una solución innovadora para la oferta de agua potable en las veredas. Recuerden ustedes que aunque ellos están cercanos al embalse, ellos no tienen acceso, no tienen permiso de uso de esas aguas. Los objetivos específicos sería instalar de manera conjunta un piloto de sistemas de captación de agua potable a partir de los atrapanieblas, diseñar en comunidad una estrategia para evaluar el funcionamiento del sistema usando variables de calidad, cantidad y esfuerzo de mantenimiento, facilitar la evaluación comunitaria en la viabilidad de las redes de atrapanieblas para la solución del problema de acceso de agua potable, su posibilidad de escalamiento y autoorganización. Con la ayuda del ingeniero ambiental que les comenté que hizo el primer diálogo de saberes, se identificaron 5 puntos en el territorio que podrían ser potencialmente los pilotos para hacer esto, para la instalación de esos atrapaniebles. Se pudo conseguir un material primario para poderlas desarrollar, y se dejaron unas tareas en la comunidad que a la fecha pues es posible que no hayan ejecutado, por lo que les comentaba que encontré en los espacios de desarrollo anteriores. ¿Por qué es importante este proyecto? Porque fue identificado como un problema, el segundo problema de mayor preocupación para la comunidad, porque pone en función las competencias comunicativas aprendidas y en la evaluación del proceso desarrollado, invita a demostrar y fortalecer las capacidades de autogestión. En las comunidades, específicamente en mi país, estamos en algunos casos acostumbrados a que otros vengan y nos traigan, vengan y nos hagan, vengan, pero es el momento en que las comunidades tienen que apropiarse de esas situaciones y demostrar su capacidad de autogestión. Y pone a prueba pues la capacidad de planificar, que para planificar tú tienes que haber solventado el problema de comunicación que vimos con antelación. Está también asociado a los ODS.
al objetivo 4, 11, 13 y 16 en el sentido de promover el desarrollo sostenible y estilos de vida sostenibles, contribuyendo a la cultura del desarrollo sostenible, un uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático, el aumento de la capacidad de planificación y gestión, y la adopción de decisiones inclusivas, así como la ampliación y fortalecimiento de la participación. Es muy importante porque son proyectos que son, si bien son comunitarios, pueden tener una trascendencia a nivel municipal, nacional y, por qué no, internacional. Bien, el segundo proyecto, la segunda propuesta que se hace y que surge de todo este trabajo se llama Caja de Herramientas Pedagógicas para un abordaje comunitario asertivo. Su objetivo es crear una caja de herramientas con juegos dirigidos al abordaje comunitario asertivo según las necesidades de las comunidades. El objetivo específico es demostrar las bases para la construcción de los juegos dirigidos a públicos específicos y diseñar de manera participativa estrategias de tipo juegos que puedan utilizarse en los abordajes con la comunidad y puedan implementarse según las necesidades de las mismas. ¿Cuál es la importancia de esta propuesta de la caja de herramientas? Es que se puede adaptar a diversos objetivos y contextos. Reconoce los saberes de todos los participantes, no solo del profesional que está a cargo de la actividad, sino de los saberes y conocimientos de las personas que están en un determinado lugar o territorio. Reta la construcción de juegos como herramientas pedagógicas por profesionales de distintas disciplinas. Yo alucino con ver un ingeniero electrónico, no mentiras, un ingeniero, en la construcción de un juego para un trabajo específico con una comunidad a la que él tenga acceso. Generar recordación y prácticas para las comunidades. Los juegos que tú juegas con las comunidades jamás se les olvida. Ellos los pueden recordar años después. Permite adoptar diferentes roles que ayuden a comprender puntos de vista diferentes. Cuando se está jugando, tú puedes ser presidente, puedes ser un niño, puedes ser una mujer, aunque seas un hombre. Entonces, esa posición de roles y cambios a nivel del juego es muy interesante para identificar habilidades que tal vez no se reconozcan desde otro tipo de metodología para el abordaje de la comunidad. Están asociados a los ODS 4, 10, 11, 13 y 16, que se tratan de promover el desarrollo sostenible, de potenciar y promover la inclusión social, de promover los mecanismos que aumenten la capacidad para la planificación, que es muy importante, nosotros no estamos acostumbrados a planificar, y también amplía y fortalece la participación en los países de desarrollo como los nuestros a nivel mundial, incluyendo pues a todas las poblaciones que pueden ser, pues, como les decía, comunidades étnicas, por cuestiones de género, por cuestiones de ubicación espacial. Bien. ¿Cuáles son las conclusiones y las recomendaciones? Las conclusiones están asociadas a cada uno de los objetivos. El objetivo primero era el de caracterizar las herramientas que han usado la comunidad para resolver sus conflictos y en los temas internos. Y para esta, pues hay que tener en cuenta lo siguiente que encontré como conclusión. Y es que el desacuerdo o conflicto es necesario y enriquecedor porque supone un reto para tratar de lograr objetivos comunes. Nosotros tenemos la costumbre de ver el conflicto como algo negativo, pero al contrario es una opción, una posibilidad que abre una cantidad de opciones para resolver un conflicto. Entonces no hay que tenerle miedo a estar en desacuerdo o a que se presente el conflicto como tal. Otra de las conclusiones sobre ese primer objetivo es que el silencio o el no desarrollo de la actividad se usó como herramienta para la comunidad para evadir la atención de la falta de comunicación, excusándose con la consigna de no armar problema. Mejor quedémonos callados, no armemos problema, pero eso realmente no soluciona nada. El segundo objetivo, determinar la relación entre la transformación social y la comunicación para favorecer las relaciones comunitarias. Para este objetivo, las conclusiones es que varios de los conflictos que se identificaron en las comunidades son consecuencias de las múltiples expectativas, imaginarios, prejuicios y visiones que se tienen frente al mismo tema, que no expresamos al exterior por temor a no estar de acuerdo con los demás. No siempre tenemos que estar de acuerdo. Es más, en los desacuerdos, como lo dije en el primer objetivo, se pueden encontrar cosas maravillosas para resolver una problemática. Otra de las conclusiones es que la comunicación debe darse a nivel más pequeño.
dentro de la familia, en niveles intermedios como el municipio, como el país, y hacerlo a nivel macro y a nivel nacional e internacional es posible y es importante apuntarle a eso. La importancia de la comunicación, que yo creí que no era tan importante, pero si no se solventan los temas de comunicación, se dificulta el tema de participación en escenarios mayores. Otro de los resultados fue que la comunicación debe darse en el nivel más pequeño y el objetivo 3 es evaluar la incidencia de las formas de comunicación de las personas de la comunidad implicadas para resolver los conflictos. Ahí encontré lo siguiente: las habilidades comunicativas existen en todas las personas, solo que no todas las personas las reconocemos que las tenemos y es muy complejo poder darle a entender a las personas que las tienen y solamente que las empiecen a ejecutar, a manejar y a iniciar con sus comunidades. La segunda es que al reconocer que para resolver el problema de la comunicación no se tenía un tercero que interviniera o que mediara, se tuvieron que hacer responsables ellos mismos de los resultados. Aquí no había quien echarle la culpa, entonces todo lo que se logra era ganancia. Y si no se lograba, pues no revestía un problema de grandes proporciones. Es importante esta última conclusión porque no sé si en su país, pero en el nuestro hay muchas personas que siempre echan la culpa a terceros y por eso evaden las responsabilidades. Y eso en realidad no es funcional. Bien, ¿cuáles son las recomendaciones? Yo planteé recomendaciones para la comunidad, para los profesionales y para las entidades y gobiernos. Para la comunidad, el conflicto no es un enemigo, no atenderlo puede generar una situación inmanejable, que termine hiriendo a otros o a comunidades enteras. Es decir, que la evasión no soluciona nada. Es importante para la comunidad, y si están aquí, espero que me estén escuchando, recordar que todo lo que usted hace cuenta en algún contexto para las historias de sus vidas individuales y comunitarias en los contextos micro o macro. Todo lo que usted hace, así sea pequeñito o en grande, es muy importante. Para los profesionales, acercarse al trabajo comunitario desde las diferentes disciplinas, usando herramientas como el juego, es un reto, pero ejecutarlo puede ser enriquecedor y deja en las comunidades un elemento que perdura en el tiempo. Se los digo por experiencia propia en el desarrollo y ejecución de estos juegos que he tenido en tiempos anteriores con comunidades distintas. Los profesionales deberían explorar metodologías sencillas para acercarse a las comunidades, reconociendo los saberes de estas, intercambiar conocimientos y construir con el contexto, evitar llevar construidas las soluciones desde el exterior. Es un error que tenemos con frecuencia los profesionales que trabajamos con comunidad. Nos hacemos imaginarios, creemos que es lo que necesitan, pero son ellos los que tienen que darnos a conocer sus necesidades y sus habilidades para poder resolver conflictos, problemáticas o hábitos que tienen en sus territorios. Para las entidades y los gobiernos es necesario formar a las comunidades para la participación, en el sentido de aprender a dialogar y a expresar sus posiciones, a escuchar propuestas, a evaluar las posibilidades sin prejuicios entre las diferentes partes. También hay que despojarse de esos prejuicios en los que se diferencia el conocimiento académico del conocimiento o saber popular, de reconociendo los contextos donde se han formado las comunidades. Esas son mis recomendaciones. Espero pues que sean importantes para ustedes. Y la profe me sugirió hacer una reflexión que es dirigida a los profesionales que están haciendo su trabajo de grado. Y es para decirles, enamórate de lo que haces, no pienses que tu trabajo de grado no es un tema importante o que no tiene repercusión en la sociedad. Recuerda que todo lo que haces cuenta. Paciencia, no puedes hacer más de lo que puedes, no desistas por más que pienses que ya no hay nada que hacer, que fue lo que me pasó cada tanto a mí. Hay que recordar que un problema puede tener más de una solución, como en el cuadro de las posibilidades con el que jugamos con la comunidad. Lo importante es el proceso, no solo la meta. Tómate de la mano de quienes son la guía en el camino, que en este caso fueron dos maestros que están aquí presentes, la profe Carmen Dalí, que fue mi ángel de la guarda, y el profe Warner, que nunca desistieron de que presentara mi trabajo de grado. Eso es todo, muchísimas gracias. Liliana, muchas gracias por el tiempo y a partir de este momento abrimos el espacio para comentarios.
reflexiones y preguntas por parte de las personas integrantes del CAI. Y lo vamos a hacer en el siguiente orden. Vamos a tener el profesor Alejandro Triana, luego Luis Pablo, este servidor, y al final, pues la persona tutora, que es doña Carmen. Puedes dejar de compartir si gustas. Ah, vale. Listo. Adelante, Triana. Ya, perdón, no me servía el audio. Bueno, Liliana, muchas gracias por la presentación, pero también por el trabajo escrito, muy interesante. Yo solo quisiera hacer algunos comentarios sobre el trabajo que creo que hacen sentido en el tema del desarrollo comunitario. Lo primero es que este trabajo pues, nos ofrece, a mi juicio, por lo menos dos elementos teóricos. Primero, lo primero es que en efecto coincidimos en que el conflicto en general en la región se ha visto como un escenario negativo, ¿sí? Colombia es pionero en entender eso de esa forma. Y creo que el planteamiento que usted hace en el trabajo es bastante importante en el sentido en que entiende el conflicto como un mecanismo de desarrollo, justamente. Uniendo un poquito el principio de Hegel de la tesis, la antítesis y la síntesis. Si no tenemos ese principio de diálogo, eso no va a funcionar. El problema con el conflicto es cómo lo tramitamos. Ese es el problema. Y la región ha sido bastante pionera en el mecanismo de la violencia como el mejor mecanismo para tramitarlo. Pero aquí lo que planteamos, o por lo menos lo que usted plantea en su trabajo, es justamente entender el conflicto como algo positivo en el marco del desarrollo. Ahora, algo que me parece interesante también de ver, por supuesto usando el caso de Guatavita como excusa para esta reflexión, y es el ejemplo del tema del ordenamiento territorial que hubo hace años y todo el tema del agua y eso, pues es un ejemplo claro de que las visiones que chocan de desarrollo generan estos problemas a largo plazo. O sea, lo mejor para las autoridades en ese momento era haber hecho eso, ¿sí? Pero la consulta a la gente, la evaluación de daños colaterales nunca se tuvo en cuenta y eso es lo que nos llevó al escenario en el que ha pasado este tema. O sea, eso ha generado diferencias en la gente, posturas encontradas, conflictos históricos de generación en generación, unos a favor y otros en contra. Entonces, lo interesante de este trabajo para mí es que plantea cómo no abordar de manera integral y con todos los actores del territorio lo que pensamos que es el desarrollo, conduce a entender y a analizar cómo esos problemas se ven más adelante y ocasionan justamente el planteamiento que usted ve. Entonces, eso me parece muy interesante respecto a lo teórico. A lo metodológico, pues me pareció buenísimo el trabajo. Desde tocaba sacar una guía con esos juegos para ponerme a jugar eso, porque sirve bastante bien. Me parece que es un ejemplo muy bueno de una buena caracterización y de un diagnóstico de un territorio y cómo se ponen en marcha unas herramientas cualitativas bastante bien puestas en un caso de estudio. Entonces, creo que de eso se podía incluso sacar un artículo solamente con lo metodológico para poder plantear ese último punto. Yo cierro, pues, mi opinión diciendo que, si bien entiendo la importancia y la necesidad de haber planteado dos propuestas al final, si usted me preguntara a mí, como le dije a la profe Carmen, yo me quedo con la caja de herramientas, porque esa caja de herramientas es muy importante para escenarios, digamos, que tengan condiciones similares a las que usted pudo analizar en el caso, pero incluso en escenarios en donde puedan, cambiando lo que haya que cambiar, necesidad de reconstruir la confianza para que haya diálogo. Un ejemplo, escenarios en donde hay economías extractivas y en donde hay tensión en el territorio. Eso no solo pasa con economías ilegales, también pasa con el petróleo, con el carbón, con las esmeraldas, con todo eso. Entonces, esa visión de desarrollo encontrado un poquito, que era lo que hablaba al principio, pues genera esas tensiones en la gente y eso genera que ya nadie quiera hablar con nadie, que es lo que usted vio un poquito. Entonces, no,
Ya eso para qué hablamos. Igual para qué hablamos y eso no va a pasar si los que mandan son los que mandan. Y se cae como en ese principio de esquivar el problema. Entonces, eso me parece muy interesante, tanto para ese tipo de escenarios, pero también en escenarios en donde, si bien la violencia del conflicto se mantiene vigente, hay unas en las que ha cesado un poquito, pero en donde la confianza entre la gente nunca volvió a ser la misma. Y en donde espacios como estos hacen que por lo menos las tensiones se bajen y se puedan conversar sobre temas como el tema del desarrollo comunitario. Esa es mi opinión, la felicito pues por el trabajo y bueno, pues adelante con sus proyectos como mencionó al principio, porque me parece que son completamente válidos y con este ejemplo que nos muestra pues van a ser más que prometedores. Gracias. Muchas gracias, profesor Alejandro. Y damos el pase a don Luis Pablo Orozco. Buenas tardes, buenas noches allí, ¿verdad, Liliana? Qué gusto poder saludarte, qué gusto poder leerte y ahora qué gusto poder escucharte. Bueno, felicitarte a vos, felicitar a la profesora Carmen por el trabajo tesonero, porque tuvieron la constancia, el entusiasmo, el empuje de llevar adelante una propuesta muy humana del desarrollo rural comunitario. Y eso es algo de lo que yo quiero también resaltar, ¿verdad? Primeramente, el contenido humano de la propuesta. Y me ha gustado mucho porque también lo sentí en la mañana con la exposición que hizo Diana Barcena. Y la verdad es que es un privilegio poder participar de espacios donde se exponen contenidos de esa índole. Felicitarte entonces, Lili. Gracias. Eh, el profesor Alejandro, bueno, colocó impresiones muy lúcidas en torno a tu trabajo. No quiero reiterarlas porque ya el profesor lo hizo de manera bastante adecuada, pero es muy interesante ese enfoque en torno al conflicto, ¿verdad? Esa estigmatización del conflicto que existe, bueno, no solo en el caso colombiano, creo que también en otros contextos se puede eso también observar. Y además, una conciencia, hay también una lectura clara en torno a que no podemos hablar de consensos sin disensos y que los conflictos son oportunidades creativas también. Son espacios que favorecen o pueden favorecer transformaciones. Ahí es donde yo quisiera también apoyar tu trabajo y bueno, lo que expuso el profesor. Hay algo que también me llama mucho la atención y tiene que ver con tu marco teórico cuando se toca el concepto de comunicación. Hay un autor también que vendría a dialogar con vos y es un clásico, ¿verdad? Que es Jürgen Habermas. Con Habermas uno logra, digamos, empatizar mucho en cuanto a un elemento, y es que para generar esa comunicación dialógica deben también generarse condiciones para el diálogo, pri- acuerdos previos para dialogar, establecer un contexto dialógico, así lo plantea, ¿verdad? De ahí que tu propuesta, me parece a mí, se nutre también, podría nutrirse de estas lecturas, particularmente cuando hay heridas, particularmente cuando hay tensiones aún a flor de piel, ¿verdad? En ese sentido, la Escuela de Frankfurt, no solo Habermas, nos da a nosotros elementos interesantes, ¿verdad? Que aquí en América Latina, a través de la educación liberadora, a través de todo lo que vino a ser luego bueno, el trabajo de Pablo Freire y otros más, ¿verdad? Se pusieron de manifiesto. Entonces, por ahí me llama la atención ese detalle. Siento tu trabajo también con una vocación pedagógica. Eso es algo positivo. Yo, bueno, no sé si recuerdas, en el curso de participación que por ahí nos encontramos, ¿verdad? Decíamos que la participación está atravesada por la educación. De acuerdo. O sea, no puede haber participación ciudadana si no hay un ejercicio pedagógico de la misma, ¿verdad? Y aprender de participación ciudadana
no es solamente una guía, una cosa dirigida, sino que a través de la misma experiencia, la participación aprendemos y construimos, ¿verdad? De ahí que me hizo recordar, cuando te leía, ¿verdad? Me hizo recordar un poco el curso, ¿verdad? Y yo quería preguntarte, ya vos lo justificás ahí en el apartado de, valga la redundancia de la justificación, ¿verdad? El tema del juego, su pertinencia y todo lo demás. Pero yo quería preguntarte más a vos como investigadora, como persona, ¿por qué te nació el juego como un eje central de tu propuesta? Si eso viene de tu formación como trabajadora social, de lo que has ido conociendo y descubriendo en tu práctica profesional, personal, esa es una consulta que te quería colocar, ¿verdad? Esa es una. No sé si la atendés o lo hacemos al final. No sé, profe, cómo se debe hacer Si puedes responder y así ya después el profe hace las otras preguntas. para que Sí. no se nos olviden las demás. Porque el juego, yo creo que desde que me formé como trabajadora social, siempre he visto las comunidades que van a esas reuniones y se duermen y no participan. Y en este tema ambiental que yo trabajo, donde tengo que identificar los impactos que los proyectos de hidrocarburos generan a las comunidades, es una situación muy compleja porque hay una serie de imaginarios de la comunidad de que los son malos los que vienen de la empresa y nosotros somos los buenos y a nosotros no nos deben tocar, pero no, hay que hacer unas construcciones mucho más profundas para poder manejar esos trabajos con las comunidades sin generarles los impactos. El juego me parece una metodología que rompe con esos espacios de reunión clásicos que trabajamos con las comunidades, que no aportan mucho porque la gente no le camina a esos espacios y se vuelven un tema de conflicto donde se insultan los unos con los otros, pero a la final no se resuelve ninguna situación. Cuando he hecho estudios de impacto ambiental para hidrocarburos, tengo una anécdota hermosa y es que cuando hice el estudio de impacto ambiental, en ese entonces se trabajaban temas de contratación laboral, que ya salieron de las licencias ambientales, gracias a Dios, pero era un problema gravísimo con las comunidades poder coordinar con ellos el tema de la contratación laboral. Entonces hice un trabajo con el juego del despelote precisamente. El juego del despelote tiene tres puntos, tres fases. Digamos, la primera fase es que tú pasas las 12 pelotas de un lado al otro. eh, y las pelotas, la única regla que tiene el juego es que no se pueden caer. Entonces, en el primer transcurso de esas pelotas, la gente que está pasando las pelotas en el centro se queda callada y los de alrededor son los que dicen por qué y quién dejó caer las pelotas. Entonces ahí vemos que todo el mundo dice, usted no le estaba poniendo cuidado, usted no hizo, usted no puso, usted no quitó, bueno, listo. La segunda, la pelota es de cristal, entonces la gente tiene más cuidado para no lastimar a los demás, pero la gente de afuera se queda callada y los de adentro dicen qué fue lo que pasó y por qué se cayeron las pelotas. En la tercera ronda, esa pelota sigue siendo de cristal, pero lleva a la comunidad adentro y las comunidades se ponen supremamente cuidadosas para mandarla de tal suerte que no se caigan las pelotas, ¿sí? Y es una cosa que le enseña a uno cohesión de la comunidad, cuáles son las problemáticas, cómo es que se juzgan los unos a los otros, pero muy pocos dijeron, no, es que yo no la recibí bien, es que yo estaba desatento, es que yo no puse cuidado, ¿ven? Jugué ese juego en un estudio, y a los 3 años vuelvo al territorio para otro proyecto y me encuentro que las personas que estaban implementando el plan de manejo ambiental dijeron, aquí no sabemos qué pasó, pero no hemos tenido problemas con la comunidad para la contratación porque hace unos años vino una social que les trajo unas pelotas de plástico importadas de Fundación, que es otro municipio, y la gente se acordó que tenían que jugar coordinados para poder obtener un objetivo común, que era que todos participaran en el ambiente laboral, y nosotros jamás hemos tenido problemas con estas comunidades.
Entonces mi compañero, que fue el que recibió la información, dijo, yo conozco esa social, y me mandó llamar. Cuando a mí me cuentan eso, dije yo, carajo, unas pelotas de plástico hicieron recordación en la comunidad y generaron que ellos se organizaran para obtener ese objetivo común y era que todos participaran laboralmente del proyecto. Entonces, soy fiel admiradora de los juegos, creo que son una metodología bastante importante porque permite que la gente se salga de sus contextos tradicionales. Trabajo con adultos y los adultos juegan desde poco tiempo jugaron en sus comunidades porque son personas, por ejemplo, del campo, las que trabajaron conmigo en este proyecto y son personas que dejaron de jugar desde muy temprana edad. Pero el juego no es solamente importante en las edades de la niñez y la juventud, sino en las edades adultas. Me parece que es una herramienta enriquecedora y potencialmente fabulosa para atender problemáticas, para resolver, para sacar datos de la comunidad y para transformar hábitos que tenemos de pronto errados para el manejo sostenible de nuestras comunidades y nuestros territorios. Vale. Bueno, no quiero abusar del uso de la palabra y el tiempo, pero sí quisiera colocar algunas otras impresiones. Ahora que te escuchaba, a través del juego también aprendemos a asumir responsabilidades, ¿cierto? Y asumir la responsabilidad es uno de los pasos cruciales y más complejos para sanar heridas, para poder encontrar caminos de solución y para poder avanzar en los conflictos, ¿cierto? Y eso, bueno, eso para mí es un aprendizaje, una lectura que hago a partir de tu tema. Y pienso también en eso que vos creo que en algún momento del texto vos lo planteas críticamente, esa tendencia a evadir, ¿verdad? A responsabilizar al otro, a buscar terceros, ¿verdad? Y eso en realidad son como parches en el mejor de los casos, pero no dan el pie a un verdadero proceso de reconciliación o de trabajo conjunto. Y ahí viene también otra inquietud mía, cómo a través de tu propuesta pudiste descubrir aprendizajes cooperativos, que son claves también en cuanto al ejercicio de la participación, ¿verdad? Esa es una inquietud. Y para, digamos, tratar de resumirlas y darle la palabra a don Warner, el diálogo de saberes me parece muy interesante, está muy ahora, ¿verdad? Como En boga. muy en boga, exacto, ¿verdad? Muy interesante esa parte. Y otra cosa que quería ya para cerrar, es cómo a través de esta experiencia que vos generaste, que vos estudiaste, se pudo ver materializada, digamos, a través de un tejido social, que evidentemente no es una cosa que se produce instantáneamente, ¿verdad? No es de la noche a la mañana, inclusive requiere de prácticas de continuidad y de solidaridad y de acción cooperativa. Pero ¿cómo consideras vos que tu trabajo aporta un, un granito de arena, como decimos aquí, ¿verdad? En aras de eso. Y, con- y preguntarle a Liliana si su trabajo la marcó, o sea, si sigue siendo la Liliana antes del trabajo y cómo es Liliana ahora después del trabajo. Qué difícil esa última. Bueno, la primera es qué aspectos o aprendizajes cooperativos encontré. Cuando yo llegué a la comunidad, ellos tenían una rabia muy marcada por el Grupo Energía de Bogotá, que fue la empresa que desarrolló el proyecto del embalse. Yo trabajaba en el Grupo de Energía, entonces inicialmente fue un choque así terrible hasta que ellos me dieron la oportunidad y les dije, denme la oportunidad de conocerme y después si al conocerme ustedes siguen teniendo rabia con la empresa, pues los entiendo y no es mi intención incomodarlos. Entonces fue muy interesante porque cuando yo llegué, ellos decían, no, pero eso, ¿para qué nos ponemos a hacer estos trabajos? Yo les dije, quiero que participen conmigo en un estudio que voy a hacer
No sé de qué lo voy a hacer porque no tengo el contexto del diagnóstico, todavía no se ha hecho en este momento. Entonces no tengo herramientas para decirles vamos a solucionar esto o aquello porque no sé de qué se va a tratar el trabajo. Y no les voy a dejar nada, yo no les voy a dejar físicamente nada, pero todos los soportes que como profesional yo les pueda dejar, eso es lo que tienen que aprovecharse en ese sentido de mí. Cuando identificamos la primera problemática de comunicación, que era la que impedía que nos pudiéramos sentar a dialogar y hacer un proyecto, a plantear una solución a una situación, me agarré del segundo problema, que fue la falta de agua, para decir, bueno, no, tenemos que botar ideas a ver cómo resolvemos esto, pero que no lo resolvamos con terceros, que no tengamos que esperar a que nos den un recurso económico, a que la alcaldía nos ponga cuidado, a que la gobernación, no, sino que nosotros lo podamos hacer. Entonces vayamos investigando qué podríamos hacer. Eh, Cuando nos sentamos a hacer el planteamiento del proyecto, fue muy chévere porque inicialmente ellos todos abocados, mejor dicho, no, sí, y yo pongo aquello, yo hago esto, yo investigo aquello, tal, pero cuando ya fuimos a hacerlo realmente, a hacer el borrador, muchos llegaron y dijeron, uy, no, no. Entonces no averiguaron, no hicieron, se consiguieron unos elementos, pero fue que los conseguimos con una de las personas de la comunidad que entró recientemente allá. Entonces, como que queda uno desinflado porque dice, carambas, pero si aprendimos todo esto y a la final no quisieron participar, entonces queda uno como triste, pero no, porque finalmente ellos son así, es la forma como están, como construyeron su comunidad, pero ahorita les voy a decir por qué no fue tan así como tan triste, porque con la segunda pregunta que me hace el profe, sí he visto transformaciones, resulta que hoy día usted va a Guatavita y estas comunidades que eran en principio lecheras, ahora están en un tema de agroturismo, una cosa impresionante. No sé, no sé, quisiera pensar que fue que en mi trabajo en algo caló porque ellos se organizaron, entonces hay unos que tienen glampings, hay otros que tienen el restaurante que les sirven a los glampings, hay otros que tienen el tema de caballos y de paseo de moto y en bicicleta, hay otros que tienen el lugar donde arreglan la bicicleta, o sea, sí se pudieron organizar y sí hubo cambios fundamentales en el territorio. Aquí hay uno de los compañeros que conoce también el municipio y si él va hoy día se va a dar cuenta que no es lo que era cuando hicimos el trabajo. Si esto me cambió, si esto me marcó, ay, claro que sí me marcó porque fue una experiencia maravillosa trabajar con ellos. A cada uno de ellos los quiero, los adoro. Sobre todo hay personas como Claudia, por ejemplo, que cuando yo llegué era súper negativa y era, no, eso no nos pongamos a hacer eso no perdamos el tiempo. Y resulta que cuando me fui, ella era una líder y no sabía que era una líder y organizó una cantidad de cosas y organizó en medio de los juegos, la pude evidenciar como que ella tenía una capacidad de liderazgo tremenda. Espero que la haya reconocido como yo la reconocí, pero ese cambio para mí es una absoluta ganancia. Que ella ya no dijera, no, eso no se puede hacer, sino que venga, ¿qué hay que hacer y cómo yo me meto ahí? Entonces fue maravilloso. Muchas gracias, Lili. Y súper rápido, a la luz del juego de las palabras, ¿verdad? Recordar que decía Michel Foucault, que las palabras crean cosas. Sí. ¿Ok? Bueno, nada más lo dejo por ahí. Eso es. Muchas gracias. Gracias, profe, muchas gracias. Chao. Chao, profe. Muchas gracias al profesor Luis Pablo. De mi parte, Liliana, me parece que tu trabajo final de grabación es una propuesta muy fresca en el sentido de que hemos tenido presentaciones anteriores donde se profundizan en problemáticas como la falta de participación, conflictos, que hay poca organización. Y yo creo que usted ha realizado un abordaje teórico interesante de cómo la comunicación o la gestión de la comunicación puede ser ese puente para lograr las puestas de acuerdo, para lograr la organización, para lograr la participación y me parece que es de mucha utilidad.
Y también me parece que es una propuesta fresca en el entendido que nos recuerda los preceptos básicos de la andragogía y que lo lúdico también puede ser una forma de cómo acercar a las personas, de cómo acercar a las comunidades, que a veces pues dejamos por alto eso y nos quedamos con técnicas o herramientas tal vez muy conservadoras o muy tradicionales de cómo abordar el ejercicio del desarrollo comunitario. No significan que unas sean buenas o negativas. Yo creo que todas pueden aportar excelentes elementos y todas tendrán ventajas y desventajas. En ese sentido, pues yo celebro que usted, digamos, haya desarrollado esto en una temática que te apasiona, que es la parte lúdica para generar el tema de involucramiento de las comunidades. Propiamente en el documento escrito, algo que necesito, Liliana, que me ayudes tal vez a entender, porque tal vez yo no lo veo del todo claro en el documento, usted plantea la fundamentación teórica del trabajo es robusta y cómo lo engarzas con el juego, pero que me ayudes a entender cómo a partir de la aplicación de los juegos, cómo logras concretar y sobre todo triangular la información que obtiene de esos procesos y cómo eso lo lleva a los resultados y a las conclusiones. En la matriz de consistencia metodológica, usted había planteado varios elementos entrevistas, grupos focales y otro montón de elementos. Al final, yo quiero que me ayudes a entender si todos estos elementos se aplicaron o si algunos no se llevaron a cabo, lo cual es pues válido en un proceso de esta naturaleza, pero especialmente cómo identificamos en el documento escrito los resultados de cada una de estas técnicas de acuerdo a lo planificado y cómo hacemos la triangulación de esa información para poder llegar ya a los resultados o las conclusiones de tu TFG. Sí, bueno, profe, sí. En efecto, lo que usted encuentra en el documento es la presentación de varios de las guías. Las hice con la finalidad de que la persona que estuviera interesada en esta temática de los juegos como tal pudiera comprender que tienen que ser rigurosos. La aplicación de los juegos tiene que ser rigurosa, tiene que tener un objetivo claro, una intencionalidad, porque de lo contrario el juego quedaría como sin sentido, como que no tiene norte. Estos juegos fueron adaptados, algunos fueron adaptados, otros fueron creados de mi parte y otros fueron una actividad, por ejemplo, el de la receta, fue una actividad que hacemos normalmente nosotros siguiendo un video de TikTok o de Instagram, pero que tenía una intencionalidad y es que, por ejemplo, para la planificación tú necesitas saber cuáles son los ingredientes, o sea, qué es lo que necesitas para llevar a cabo el proyecto, cuáles son los pasos que tienes que llevar a cabo. Entonces es como cuando le pones un ingrediente y después el otro. Y finalmente, cuál es el plato que vas a querer probar. Entonces es como el proyecto o el objetivo que quieres alcanzar. Lo que va a encontrar ahí entonces son esas guías y en la descripción de los resultados, lo que se obtuvo de cada uno de los juegos que fueron diligenciados en unas guías que se hicieron específicamente para cada uno de los juegos. Esas guías contienen información sobre los materiales que se requieren, las necesidades de tiempo, cuánto tiempo va a requerir cada uno de los juegos, las reflexiones que tuve específicamente con esta comunidad, porque recuerden ustedes que podemos tener problemas de comunicación en distintos territorios, pero la resolución de esa problemática en distintos territorios puede variar absolutamente y los juegos que se pueden aplicar pueden ser diferentes. Esas guías también tienen pues unos resultados que se están ahí en el capítulo de resultados que se describe el juego, cómo se desarrolló y los resultados de las reflexiones y las dificultades que tuvimos en cada una de ellas, que fueron las que intenté resumir en los objetivos que les mostré. Entonces, la variable fue esa. Por ejemplo,
cómo se hicieron las entrevistas semiestructuradas con las preguntas que hacíamos en el objetivo de alguno de los juegos. No todos los juegos tuvieron preguntas que tuvieran una intencionalidad. En el tema del grupo focal, siempre trabajé con el grupo focal, pero siempre ejecuté un juego, ¿sí? Entonces, digamos que si bien está enmarcado en la metodología del grupo focal, la esencia de ese momento es el juego que se aplicó en ese momento para la atención de alguno de los objetivos. Entonces, esa fue la manera como, digamos que teóricamente yo tenía que fortalecer el documento para que no quedara como sin intencionalidad y sin rigurosidad técnica en el escrito. Entonces, eso es lo que el profe va a encontrar o que encontró en el texto. Muchas gracias. Liliana, con respecto a las propuestas, específicamente en la propuesta de Banco de Nieblas, Atrapaniebla, ¿qué posibilidades hay de que esto sea factible y que sea viable en la comunidad en términos técnicos, en términos financieros y en términos especialmente de temperatura, humedad, todos esos elementos, digamos, que se escapan de los conceptos ya propiamente de comunicación, sino pues de una necesidad que identifica que se identifican en el trabajo con la comunidad? Tal vez si tenés información sobre esto para que te refieras brevemente hacia las posibilidades de que esto se ejecute. Sí, la propuesta es una propuesta, pues como les comentaba, que nace de la segunda problemática identificada. Para esa propuesta, nosotros hicimos en compañía del ingeniero ambiental que me apoyó en el primer diálogo de saberes, un análisis sobre los posibles puntos de instalación de los atrapanieblas, teniendo en cuenta las zonas dependientes, las zonas de vientos, de acuerdo a la posición de los predios con relación al embalse de Tominé y pues, las pendientes que tienen, porque ellos están como sobre una montaña. Entonces, se analizó los temas del rocío, de la niebla, los horarios, y pues planteamos inicialmente 4 puntos para poner los pilotos de atrapanieblas en las veredas de Tominé de Blancos y Tominé de Indios. Tominé de Indios tiene, les voy a mostrar, si me permite, profe, un mapa donde nosotros hicimos como la propuesta. En un momentico a ver si lo logro porque estoy como nerviosa. No, mentira, ya no estoy tan No, ok. Pero mire, aquí es un mapita como para que nos demos cuenta. Tominé de Indios tiene las mayores pendientes donde podría ser viable poner los puntos, los atrapanieblas que fueron aquí ubicados, ¿cierto? De acuerdo a esas condiciones de pendiente y de posibilidades de obtener agua de rocío o niebla, pero esto depende para la ejecución de varios factores. El primero es que las personas donde está ubicado el predio o el predio de la persona, el propietario del predio, nos permitan la instalación del piloto, ¿sí? Ellos inicialmente dijeron que sí, claro, que maravilloso, que ellos querían probar. Entonces, la consigna es, probemos primero con 4 puntos específicos para ver cómo nos va. Y si funciona, pues analizamos la probabilidad de instalarlos en otros predios que también tengan condiciones aptas para la instalación de los atrapanieblas. ¿Qué logramos hacer hasta el momento en que, digamos, finalizamos este proceso que fue entrando a pandemia? Nosotros ya habíamos ubicado los tubos de PVC que salieron además de unos residuos del embalse para reutilizarlos en la postura de estos atrapanieblas en la comunidad. Eso se otorgaron, se dieron y la comunidad tenía que poner la mano de obra, tenía que poner el resto de los materiales que son las mallas estas que se tienen que poner y también teníamos que coordinar de manera conjunta la manera como íbamos a hacer el seguimiento para saber si era viable o no continuar con el piloto. Entonces, la probabilidad de ejecución del proyecto es altísima porque ellos están muy interesados y ellos no tienen fuentes hídricas ahí.
tienen una sola fuente que es la que les da agua para el acueducto veredal, pero como ha crecido tanto el tema del turismo en la zona, pues esa fuente se está quedando corta y quisiera pensar que también están haciendo algunas planeaciones sobre el manejo de residuos, de aguas grises y residuos sólidos. Pero sí, profe, sí hay una probabilidad altísima y creo que eso fue lo que les emocionó para poderse sentar a hacer el planteamiento del proyecto, pero mi interés ahí, más que el proyecto como tal, era verificar que ellos ya se pudieran sentar a hablar, a aportar la idea, a decir, venga, hagámoslo así, yo pongo esto, usted qué va a poner en contexto todo eso que aprendimos con los juegos que hicimos antes de la propuesta del proyecto. Muchas gracias. Bueno, Liliana, yo espero que de verdad muy pronto nos pueda compartir cómo avanza esta iniciativa y que nos pueda compartir fotos de los primeros pilotos de este proyecto. Le daría el pase a la profesora Carmen, quien además ha sido la tutora en este proceso. Adelante, profe. Bien. Bueno, muchas gracias por el espacio. Primero que nada, Liliana, muchas gracias por tu trabajo. Te felicito porque al final no solo te defiendes genial y se ve el dominio del tema que tienes, sino que se nota lo mucho que te gusta el tema. El profe Warner y yo hemos visto la evolución de tu proceso y realmente pues nos sentimos, estoy segura, hablo por él, pero estoy segura de que los dos tenemos la misma sensación de que has crecido muchísimo de manera personal y profesional con todo este proceso. Entonces, yo tengo 3 preguntas. La primera, ya el profe Luis Pablo la dijo y usted la respondió, entonces no la voy a repetir, pero me encanta la idea de los juegos. La segunda, ¿cómo escogiste y cómo diseñaste los juegos? O sea, ¿cómo sabe uno si va a la comunidad y quiere utilizar tu caja de herramientas? ¿Cuál es el mejor juego en cada oportunidad? Ilústrame, por favor. Según el objetivo del juego. Entonces, según el objetivo. El primero, eh, el primer objetivo era identificar cuáles eran las herramientas que ellos tenían de comunicación. Entonces, pienso yo, bueno, ¿cómo se comunican? Siempre tenemos que el receptor y el emisor y el receptor y el emisor, y entonces, bueno, ¿cómo funciona eso? El juego de dictar los dibujos, que además es un planteamiento de un libro que se llama Construcción para la Paz, donde tienen juegos para chicos, niños muy jóvenes. Entonces lo adapté con la finalidad de saber cómo podía pasar, qué situación pasaría cuando hiciéramos ese juego. Ese juego resulta que es que tú te pones de espaldas con otra persona y tienes una figura, por ejemplo, una casita que está hecha con un triángulo, un cuadrado y otros cuadrados adentro que esperan las ventanas. Y yo tengo que dictárselo a mi compañero, pero yo no le puedo decir, haga una casa en la mitad de la hoja. No, no, no. Usted tiene que decirle, haga un cuadrado, haga un triángulo, haga no sé qué. Cuando ellos empiezan a hacer el ejercicio, muchos no pensaron en, oiga, hay que decirle que el cuadrado lo ponga en el centro. Oiga, hay que decirle que el triángulo lo ponga encima del cuadrado. Oiga, hay que decirle, algunos lo hicieron, pero otros no. Y estamos hablando de esta comunidad que tenía personas de edades adultas, personas jóvenes y personas pues mayores normales. Entonces, ese ejercicio de dictarle el dibujo me permitió identificar, oye, es que mira, él no me entendió porque de pronto él es viejito y ya sordito y yo no le hablé duro. O él no me entendió porque yo no le dije la figura que tenía que hacer, no le dije si un cuadrado, si un triángulo, si en el centro, si en la izquierda o en la derecha. Y ahí es lo interesante porque los dibujos que quedaron parecidos, que ustedes vieron en el documento, los dibujos que quedaron parecidos fue porque la persona dijo, venga, este círculo está a mi derecha, o sea que para él es la izquierda. Entonces a su izquierda hago un dibujo en la parte de arriba, un círculo, no sé qué tal. Esos juegos me permitieron saber cómo usan la palabra. Fue maravilloso el de dictar el dibujo. El de los burros fue genial porque los burros tenían que llegar de un punto a una meta y los compañeros tenían que decirle con palabras bonitas para que el burro andara, para que el burro caminara, que era un compañero de ellos,
solo le puede decir cosas bonitas. Si le decía cosas feas, el burro no caminaba. ¿Mm? Entonces, es muy interesante porque no somos conscientes en el cotidiano de lo que decimos, de cómo lo decimos y con qué intención. Se ha vuelto un ejercicio claro, rutinario, cotidiano, que no tiene intencionalidad, pero tiene toda la intencionalidad del mundo. Por eso el juego de la importancia de la palabra fue tan duro, porque ahí identifiqué, por ejemplo, palabras como eres una gorda, que puede dañar a una persona, como puede hacerla sentir, sí, soy gorda y qué, sí, Ujú, no me ujú. importa. Entonces, también es como por el olfato profesional que yo digo, ah, carajo, no, vamos a trabajar el tema de la palabra para identificar las herramientas como ellos se comunican. Luego, ya en el segundo objetivo, yo necesitaba incluir herramientas nuevas para que ellos ampliaran sus habilidades y entonces los pongo, por ejemplo, con la subasta, que es un juego que es escalada del conflicto y esta gente me lo cambia totalmente porque es un juego en el que llega un momento en que se pierde el objetivo de la subasta, que es un premio que se va a dar para los participantes. Yo les doy el dinero y yo los pujo para que den dinero para ganarle al otro. Y esta comunidad dijo, no, nosotros no le queremos ganar al otro, más bien cojamos toda la plata que nos dio y armemos una fiesta en la que todos participemos. Y me fregaron el juego, porque No, lo no hubo escalada de enriquecieron. conflicto. Entonces yo, ¡oh, Dios mío, ¿qué es esta gente? Entonces, fantástico, o sea, fantástico. Cada juego se escoge de acuerdo a la comunidad, porque no con todos los juegos, no todas las comunidades están, digamos, dispuestas a jugar ciertas cosas. Por ejemplo, el del poder de la palabra es un juego, es más que un juego, es una actividad muy sensible y no todas Ujú, las comunidades están dispuestas a abrirse en ese sentido. Entonces es porque los conocía, porque tenía ujú. mi objetivo claro de, bueno, yo necesito saber aquí qué herramienta les voy a dar y cómo voy a ponerlos a planificar, cómo me doy cuenta si ellos realmente sí están copiándome de todo el proceso. Entonces, no lo hago con una reunión de, ay, la planificación se hace en 1, 2, 3, no, sino venga, nos quedamos en una isla desierta, tenemos 15 días y tenemos estos elementos, ¿cómo sobrevivimos? Y ellos empezaron a buscar, no, yo sé talar árboles, yo en la casa siempre pico la leña, entonces yo voy por la leña, ¿sí? Hubo un compañero que me encantó, el único hombre que estaba ese día en la reunión, llega y me dice, no, yo me enfermé porque el agua de mar me hizo daño, entonces no voy a hacer nada. Y fíjese lo interesante, él era el único hombre. Entonces dejó que las mujeres resolvieran en cosas de fuerza, de traer, de poner, porque siempre al hombre le toca hacer eso. Pero él dijo, no, Mm, yo no lo voy a hacer. interesante. ¿Cómo se organizan las mujeres? Pues esas se organizan, yo les cuido las cosas que dejamos aquí. Fue maravilloso. O sea, en ese sentido, porque los conozco y porque tenía objetivos claros que responder, entonces en ese sentido se escogieron los juegos. Gracias, me queda muy claro que primero hay que hacer diagnóstico comunitario, Ujú, definitivamente. ujú. Listo. Mi siguiente pregunta. Soy consciente de que hubo muchos momentos de crisis existencial. La pregunta es, ¿qué cambiarías de tu proceso de trabajo final de graduación? ¿Qué cambiaría? Tener tiempo para poderme dedicar al detalle. En mi trabajo creo que lo intenté, lo logré hacer, pero normalmente las afugias de mi trabajo profesional que me da de comer me impiden tener tiempo para dedicarle calidad a este trabajo. Lo hubiera podido terminar hace mucho tiempo en atención a los llamados del profe Warner, pero es que mi trabajo de pila y mis responsabilidades económicas no me lo permitieron. Entonces sería genial poder tener tiempo de descanso que no tengo en este momento por mi trabajo como profesional en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, donde trabajo actualmente, que es lo que me generaba esa angustia de no poder responder a tiempo con los documentos y con las actividades que ya se habían desarrollado con tiempo de antelación. Bueno, muchas gracias. Por último, yo conozco ese libro de Construcción para la Paz. De hecho, tuvimos unas actividades y nos enseñaron algunos de los juegos. Voy a retomar porque me encantó.
Te invito a publicar, a trascender, a que más allá de haber terminado este proceso, puedas de verdad compartir y ser una influencia positiva para otras personas que quieran hacer abordaje comunitario. ¿Ok? Así que no es nada más ya terminé y por ahí quedó, sino realmente trascender y generar esa transformación y ese cambio del que hablamos, todos lo hablamos, el profe Luis lo dijo, el profe Alejandro lo dijo y yo te lo estoy diciendo, también el profe Warner, así que definitivamente felicitarte y te voy a seguir impulsando para que logres más cosas. Un abrazo. Me encantaría, muchas gracias, profe. Muchas gracias. Alejandro, adelante. Sí, solo agregar una cosa con la respuesta que das, Liliana, y es que creo que también en el tema de los juegos hay que tener, o sea, digamos, no es solo el método para que alguien lo replique, sino que eso es como saber cocinar. Eso algunos lo saben hacer y otros no. Y ese carisma que tú tienes para hacerlo, eso no se pone en el juego. O sea, para que usted haga este juego tiene que tener carisma. Eso es un don y tú lo tienes. Por supuesto que hay otros que lo van a poder hacer y de otras formas. Eso yo creo que hay que resaltarlo también porque he estado poniendo mucho cuidado en las respuestas. Y el carisma no solo pasa por llevarse bien con el espacio de trabajo, sino también que este tipo de juegos, como tú dijiste, puede mover fibras muy delicadas. O sea, y otro enfoque que hay que tener ahí es el tema de lo psicosocial. O sea, un juego de esos mueve cosas para algunas personas, para otras es un juego, pero para otras son en verdad porque despierta cosas buenas, porque despierta cosas malas, porque despierta envidias, pero también despierta felicidad. O sea, creo que eso también es algo muy bonito del trabajo y sigo insistiendo, esa caja hay que hacerla, o sea, hay que hacerla realidad con un artículo para la vida, para alguna cosa, porque funciona, de verdad que funciona y en escenarios tensos puede como quebrar esa tensión y como la gente siempre está a la espera, como a la pelea, está listo como a atacar, entonces los desarman con eso, ¿no? Mire, vamos a jugar uno, hágase de espalda con el otro. Entonces, viendo uno a un señor de 50 60 años en esas, ya le cambian como el escenario tradicional en donde él está acostumbrado a moverse, y eso es bastante interesante. Era eso nomás. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profesor Alejandro.